Mis amados hermanos, en esta tarde vamos a reflexionar en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículos 11 y 12. Dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Mis hermanos, vemos que en el capítulo 12 del libro de Romanos encontramos un listado de deberes que debe cumplir, que debemos cumplir pues cuando llevamos una vida cristiana. Entre esos encontramos algunos como por ejemplo un deber de un cristiano es amarnos los unos a los otros, ¿cierto? Es aborrecer lo malo y amar lo bueno. También encontramos que hablan sobre amarnos con amor fraternal, eh, no maldecir, por el contrario, bendecir a los que nos persiguen, practicar la hospitalidad y este que les acabo de leer que hace referencia al servicio. Entonces, estos dos versículos nos habla del servicio en la vida cristiana, el servicio en la obra. Entonces, la recomendación que Dios nos hace aquí es que nunca debemos dejar de ser diligentes. Nos recalca que no podemos ser perezosos, que siempre debemos trabajar con ánimo, con esmero, con esfuerzo, para poder, mantenernos fervientes en el espíritu, sirviendo con amor al Señor, con entusiasmo, porque ahí se ve pues reflejado el amor que tenemos en Dios, ¿cierto? Entonces, un versículo que se me viene en estos momentos a la mente es que debemos siempre mantenernos firmes en la fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Entonces, siempre que nos mantengamos con la fe puesta en el Señor, vamos a poder hacer las cosas con ánimo, servir como Dios manda, y no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, ¿cierto? Entonces, para poder servir, una de las eh, ¿cómo se dice? De las condiciones, pues, de los deberes que tenemos como cristianos, es servir, pero con ánimo, sin pereza, ser diligentes y fervientes en el espíritu, o sea, estar animados y mantenernos con el gozo. Por eso es tan importante eh, eh, mantenernos en la alabanza y glorificando al Señor, porque eso nos fortalece también. Leer la palabra es algo que nos recuerda las promesas de Dios y nos mantiene constantes, firmes en la fe, ¿cierto, mis hermanos? Entonces, el versículo 12 nos habla de gozosos en la esperanza, es decir, mantenernos alegres, felices, porque tenemos una esperanza que Dios nos trae, mantenernos firmes en la esperanza, ¿cierto? Y, y dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cuando habla de sufridos, dice que vamos a tener tribulación en nuestra vida como cristianos, vamos a tener ataques, vamos a tener dificultades, ¿cierto? Pero debemos afrontarlas como lo haría Jesús, porque Jesús es nuestro modelo a seguir, ¿cierto? Entonces debemos tener paciencia en las dificultades. Y cuando se presenten esas dificultades, hacer lo que hizo Cristo en su momento. Fue y oró y habló con el Padre y allí halló consuelo, ¿cierto? Entonces, cuando sufrimos nuestra condición de cristiano, debemos mantenernos firmes en el Señor. Recordemos que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces el Señor nos va a fortalecer y nos va a levantar cada vez que estemos pasando por situaciones difíciles.
Y, como dice al final del versículo, constante en la fe, constantes en la fe. Es decir, debemos mantenernos orando, mantener la oración, como hablábamos ayer en la prédica. La oración es importante en nuestras vidas y no podemos decaer, no podemos dejarla atrás. Yo confieso que yo no he sido constante en la oración, pero le he estado pidiendo a Dios que me dé mucha fortaleza para poder seguir. A veces en la mañana me cuesta levantarme temprano a orar, pero Dios me está enseñando y Dios está tratando conmigo en que es algo muy, muy importante y no puedo dejarla de lado. Entonces, mis hermanos, los invito a que nos mantengamos firmes, orando los unos por los otros y, lo más importante, mantenernos en comunión con Dios por medio de la oración y, y seguir en el servicio de la obra, que Dios lo ve con mucho agrado. Mis hermanos, pues esta es la reflexión para este mediodía y sé que es de gran bendición para sus vidas, para todo el que, para todo el que llegue a escuchar este audio. Sé que va a tener fortaleza en el Señor para poder seguir adelante, mis hermanos. Dios me los bendiga. Un abrazo. Les habla Iván Triana desde Jamundí.